Profesor, creo que tiene el micrófono apagado. Buena, muchachos. Hablé solo como 2 minutos. Bueno, estaba diciendo que nuestro tema fundamental en ese tercer periodo, y diría yo que muy buena parte del cuarto periodo, se llama derivadas. Las derivadas son un concepto matemático de mucha utilización en la vida real. Entonces, les estaba dando un ejemplo. Cuando yo miro los pilotes de sostenimiento de un puente, por ejemplo, vehicular, o de un puente peatonal, los que hicieron ese puente debieron haber hecho un cálculo a partir de derivadas de cuánto podría sostener cada columna para evitar inconvenientes. No sé si se acuerden de un problemita que tuvo Colombia, creo que va a ser año larguito, que se llama el puente Chirijara, por allá llegando al llano, ¿cierto? Ese puente se cayó. Resulta que ese puente tuvo un problema de diseño en cuanto a un mal cálculo de ese tema de derivadas. Entonces, todo esto que estamos trabajando nos va a llevar a ese concepto matemático de derivadas. Cada vez nos acercamos más y vamos a empezar con este tema que se llama variación. Entonces, variación es un cambio, ¿cierto? O sea, cuando yo hablo de variar, estoy hablando de cambio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la variación de dos números entre, no sé, entre 6 y 8, pues yo sé que la variación, si me meto en un plano, en una recta numérica de 6 a 8 hay dos, dos unidades. Pues ¿cómo se consigue? Pues 8 menos 6 igual a 2, ¿cierto? Pero si ahora lo que quiero es una variación entre -15 y el 41, pues sería contar cuántas unidades hay, o simplemente hacer 41 menos 15. Esto me da 56. O sea, si yo en la recta numérica cuento cuántos espacios, cuántas unidades hay entre -15 y 41, son 56. ¿Listo? ¿Listo para todos? Ok. Entonces voy a definir ahora sí muy bien qué es la variación. No sé qué está pasando con este cacharro, perdón. Listo. Está temblando esto. Listo. Le vamos a definir desde el concepto de vista matemático qué significa variación. Entonces se dice, dada una función y igual a f de x, se llama variación de la función en un intervalo de a b al valor de f de a menos f de b, siempre que a y b pertenezcan al dominio y b sea mayor que b. Me explico.
Si este es mi intervalo, esto será A y esto será B. Si yo voy a hablar de un intervalo, siempre el número más pequeño debe estar de primeras y el más grande de segundas. ¿Listo? Entonces dice, voy a suponer que esta es mi función, ¿cierto? Eso es una gráfica de una función. Y voy a decir que esto es A y que esto es B. ¿Listo? Entonces lo que tengo ahí es el intervalo cerrado desde -1 hasta 1. ¿Listo? Y la variación se hallará, la variación de eso se hallará f de 1 menos f de menos 1. En este caso, f de 1 vale como este puntico de aquí, menos 3. Ah, perdón. Bueno, da igual. Este puntico de aquí, esto es f de 1 como menos 3. Menos f de menos 1, menos 3 también. Ojo a los signos. Y menos 3 más 3 da 0. ¿Y qué significa eso? Ah, pues cuando yo trace una línea, es que la línea aquí me queda difícil hacerla, pero lo que estoy midiendo son las alturas de este punto. Bueno, en este caso, cuánto para abajo y cuánto para abajo. Si yo miro esta recta, esos dos puntos no tienen diferencia. ¿Listo? Entonces digo, una función es creciente si f de a es mayor que f de b, de a, perdón, f de b mayor que f de a, cuando a es menor que b. Y una función f de b es decreciente si f de a de b es menor que f de a cuando a es menor que b. Voy a explicar eso con colorcitos. Azul. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto de rojo. Y voy a explicar qué significa desde lo analítico, desde el cálculo, que una función sea creciente o decreciente. ¿Listo? Voy a decir que a es este valor. No, voy a decir que a es este valor. Y que b es este valor. ¿Cierto? Ahí tengo que a es menor que b. Claro, porque en mi recta del eje X, a está a la izquierda y b está a la derecha, por lo tanto es menor. Ahora quiero mirar quién es f de a. F de A es este punto, ¿cierto? O sea, para mi cuento, 0. Y F de B, para mi cuento, sería como por aquí. Voy hasta aquí, como menos 4, ¿cierto? Como yo tengo que 0 es mayor que menos 4, o sea, F de B, F de A mayor que F de B, entonces A menor que B y F de A menor que F de B, entonces decreciente. ¿Listo? Quiero que mire eso. Si tomados dos puntos en el eje de X, se cumple que el primero es menor que el segundo, pero sus imágenes son al contrario, se dice que es decreciente. ¿Listo? Ahora de verde voy a explicar qué significa desde lo analítico creciente. Yo voy a tomar este valor. Ahora digo que esto es A. Y voy a decir que ahora esto es B. O sea que lo que tengo ahí es que A es menor que B. ¿Cierto? Si yo miro f de A es este valor, esto será f de A, y miro este pedacito de aquí, o sea, esto será f de B, entonces puedo concluir ahí, desde lo gráfico, que f de A es menor que f de B, ¿cierto? En el eje Y, el que esté más abajo es menor que el que esté más arriba. Entonces, como cumple que A menor que B y f de A menor que f de B, digo que esto es creciente. ¿Listo? Ahora, esto es desde lo analítico. Desde lo gráfico, digo que una función es creciente si voy subiendo.
¿sí o no? Desde lo gráfico voy subiendo. Y es decreciente cuando desde lo gráfico, recorriendo la función, voy bajando. Ese es el cuento de creciente y decreciente. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Por ahora no, pero ¿Quién me habla? Sarita, dime. no, que por ahora no. No, es que no sé. Y ahora sí. No te entiendo. Por ahora no hay ninguna pregunta, profe. Por ahora está bien. Ah, bueno, listo. Listo, continuemos. Pero, bueno, vamos a mirar ahí cómo saco la variación de un punto a otro. Perdón, que es que estoy revisando aquí en... Bueno, sigamos. Dice, la gráfica, vamos con unos ejemplos. La gráfica de la función representa el desplazamiento de un móvil durante 9 horas. Hallar la variación de f en el intervalo indicado. Entonces, si yo miro, este es el desplazamiento de mi móvil durante 9 horas. Entonces dice en 2, 4. La variación de una función en intervalo a al valor f de a menos f de b. Perdón, f de b menos f de a. ¿Quién es a? Este valor. ¿Quién es b? Este valor. Quiero hallar la variación, se escribe con este triangulito, la variación de esa partícula, que es f de b menos f de a. ¿Quién es f de, bueno, en este caso sería f de 4 menos f de 2, porque dijimos que b era 4 y a es 2. F de 4, 4 está aquí. Si yo voy a mi gráfica, f de 4 vale 1. Menos 2, 2 está aquí. ¿Vale? 2. Y 1 menos 2 da menos 1. ¿Listo? Como esta variación es negativa, ¿cierto? Es menor, o sea, es decreciente. Mire, decreciente. ¿Listo? Ok. Esto vale A y esto vale B. F de B menos F de A para hablar de la variación. ¿Listo? 4. Ahora esto es A. Dijimos que eso valía 1. Ah, perdón, 5, 5. Vale 1. Y f de A, o sea, f de 4 vale 1. Y 1 menos 1, 0. Si mi variación da 0, o sea, no es positivo ni es negativo, significa que en mi gráfica es una línea horizontal, que es lo que pasa aquí. ¿Listo? Ahora vamos de 5 a 6. Esto es A y esto es B. Quiero hallar la variación en el intervalo de 5 a 6. Esto me da como resultado, la variación se hallaría f de límite superior. Cuando digo límite superior es este valor de aquí. Y a este se le llama límite inferior. Límite, función, la función en el límite superior, o sea, f de 6, menos del límite inferior que es 5. F de 6, lo voy a hacer de otro colorcito de verde. El 6 está aquí. Miro en dónde toca mi gráfica, aquí. Lo llevo hasta el punto, hasta el eje Y, ¿vale? 3. Imagino que eso quedó claro. 5. 5 está aquí. Voy hasta la gráfica, miro en qué punto toca el eje Y, 1. Y 3 menos 1 es 4. Como esto es positivo, quiere decir que mi variación es creciente. Les digo, como es negativo, Profe,
Dígame. Creo que es 2. Creo que sí, es 2. Uy, qué pena, 2. Negativo decreciente. Como esto es 0, se llama constante. O desde lo gráfico es horizontal. ¿Listo? Entonces ahí estoy hallando la variación de una función en un intervalo, en 3 intervalos. ¿Listo? Quiero que mire, observe. Voy a hacer las pruebas. Las pruebas son con... ¿Alguna pregunta? A ver, sí, estoy diciendo los nombres. ¿Listo? Bueno. Perdón un momentico, muchachos, voy a desconectar. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Continúo. Por ahora no, profe. Listo. Continúo. Ahora vamos a hablar de la variación media. Dice, la variación media de una función f en un intervalo AB es el cociente entre la variación en y la variación en x, que se define de la siguiente manera. Entonces, esta parte ya la hicimos, ¿cierto? Nos falta mirar esta, que no es difícil. Donde delta de x es la variación en el eje x y de... bueno, este triangulito se lee delta. Delta de y, ya sabemos que es la variación. Siempre que aparezca delta de algo, es final menos inicial. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes le hablaban de velocidad en física, decían que era la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? Me imagino que utilizaron esta nomenclatura. Y esto era la distancia final, que no es con D sino con X, menos la distancia inicial, y aquí el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, esto en el campo científico se llama variación. ¿Listo? Variación. Existe para economía, existe para clima, existe para todas las ingenierías que conocemos y no conocemos y todo eso. ¿Listo? Entonces, ahí está la definición de variación media. Ahora vamos a mirar un ejemplo. No sé si alguien quiera copiar eso. Rapidito. Sí, profe, un momento, por favor. Vale, yo les espero 30 segundos. Estaba durmiendo el despertador. ¿Listo? Sí, sí, señor, ya. Listo.
Ok, ahora vamos con el ejemplo. Dice, el desplazamiento de una partícula que se mueve sobre una línea recta se puede expresar mediante la función s de t igual a t al cubo menos 3t, donde t es el tiempo en segundos y s de t se expresa en metros. Trazar la gráfica de t al cubo menos 3t. Vamos a hacer la gráfica a partir de tabulación. ¿Listo? Es, por ejemplo, yo digo x. Bueno, en este caso no es x, pero a la hora del t lo mismo. Digo t. Voy a graficar esa función que tiene de letra no x sino t. Y voy a decir s de t. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a tomar el menos 3. Voy a tomar el menos 2. Voy a tomar el menos 1. El 0. 1, 2 y 3. Estos valores los tomo a mi gusto, ¿listo? Ok, ¿qué significa s de menos 3? O sea, quiero encontrar el valor de aquí, pero reemplazo en la función. Donde haya una t, le pongo menos 3. O sea que me quedaría menos 3 al cubo, menos 3 por menos 3. ¿Quién me da la respuesta de todo eso, por favor? No todos al tiempo. ¿Quién nada? 18 18. menos 18. Ok, a mí me da otro valor. Menos 3 al cubo es menos 27. Menos 3 por menos 3 da más 9. Y A mí esto me da me da 16. menos 18. Alejandra Rico dice 90, no. Revisen si lo que lo hice bien. Menos 10, para 3 vale menos, por allá, ¿no? Ok, mentalmente, menos 2, todo el mundo haciéndolo. Menos 2 al cubo menos 3 por menos 2. ¿Quién tiene la respuesta? Menos 6. Menos 15. Menos 6, menos 4. A mí me da menos 2, muchachos. Miremoslo. Estamos sacando F no, S de menos 2. Menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2. Esto me da menos 8, ¿no? Y esto me da más 6, me da menos 2. ¿Sí? ¿Qué opinan? Aquí es menos 2. ¿Listo? Para menos 1, ¿cuánto les dio? Para menos 1, ¿cuánto les dio? ¿Alguien que me colabore ahí? Menos 4 dice 2, 2 dice Lenny, dice Lenny y Alejandra dice 2. Martín dice menos 3, Sebastián Villa 2, Trujillo 4, menos 4. A mí me da 2. Entonces ya podemos estar en la capacidad de hacerlo mentalmente. Menos 2 al cubo es menos 8. Perdón, menos 1 al cubo es menos 1. Por 3 me da 2. ¿Cierto? Porque esto me queda positivo. Para 0 vale 0. Para 1 daría 1 al cubo menos 3. Daría menos 2. Para 2 valdría 2. Y para 3, 3 al cubo es 27.
daría 18. ¿Listo? Entonces ahí tengo mis valores. Los voy a pasar. Para menos 3 vale 18 por allá. Para menos 2 vale menos 2. O sea, aquí. Para menos 1 vale 2. O sea, aquí. Para 0 vale 0. O sea, aquí. Para 1 vale menos 2. O sea, aquí. Para 2 vale 2. O sea, aquí. Y para 3 vale por allá. Más o menos mi gráfica es este cuento. Algo así. ¿Listo? Ahí está mi gráfica. ¿Listo para todo lo que hice? ¿O alguna pregunta? Esa ya la pasé bonito. ¿Listo? Listo. Dice, determinar los intervalos donde la función crece o decrece. ¿Listo? Ok. Me dice, determinar los intervalos donde la función crece. Ok. Vamos a hacer de colorcito para poder fijar. Vamos a tomar de azul intervalos donde crece. Entonces yo decía, desde lo gráfico la función crece cuando voy de para arriba. Entonces, todo esto, ¿cierto? Hasta acá. Porque a partir de ahí, perdón, a partir de ahí hay un cambio, ¿cierto? Y aquí vuelve y crece. Ave María. Aquí vuelve, a partir de aquí vuelve y crece. Les digo, los intervalos de crecimiento serán, arrancan en menos infinito, sube hasta el menos 1, unido con desde 1 hasta infinito. ¿Listo? Quiero que mire eso. ¿De dónde saqué eso? Ah, pues es que eso azul lo voy a poner en el eje X y sería todo este pedazo hasta acá y desde acá todo esto. ¿Listo? Hago una pregunta. ¿Por qué abierto y no cerrado? ¿Será que el menos 1, o sea, este puntico de aquí, puedo decir que sigue creciendo ahí? Es ese punto, hasta justo antes de ese punto, la función crece. Después de ese punto, la función decrece. O sea que ese punto como tal es un cambio entre lo que está creciendo y lo que está decreciendo. A eso se le llama punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Listo? Igual este es un punto de inflexión. Ahora dudo si inflexión es con doble C o con X. Pero bueno, la idea es esa. Entonces, mis puntos de inflexión es donde una gráfica cambia de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. ¿Listo? Ok, ahora de verde voy a hacer desde lo gráfico donde mi función decrece. Arranca aquí y baja, ¿cierto? Porque dijimos desde lo gráfico, una función decrece cuando caminando sobre la gráfica baja. O sea que arranca aquí, justo después del menos 1 hasta el 1. O sea que va desde desde menos 1 hasta 1. Ahí decrece. ¿Listo? Preguntas.
¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Ok, vamos a terminar este ejercicio y ya volvemos y nos conectamos. Ok, me dicen hallar la velocidad media. Es ojo a la formulita. La velocidad media se define como S, no, el cambio en S sobre el cambio en T. Esto será S de T2 menos S de T1. Eso es el cambio en S. El cambio en T será T2 menos T1. Ahora sí voy a explicar, muchachos. Este valor es en T. Y esto no es Y, sino es S. ¿Qué es S de T2? Me dice desde menos 1 hasta, desde menos 1 hasta 1. O sea, perdón, voy a borrar unas cositas aquí. ¿Listo? Mi gráfica. ¿Ya? De rojo. Quiero interpretar qué es S de T2. Esto es T1, esto será T1 y esto será T2. ¿Cómo defino quién es T1 y T2? Pues miro quién es más pequeñito. El más pequeñito es menos 1, eso es T1. ¿Quién es T2? El más grande. O sea que esto sería T1 y esto sería T2. ¿Listo? Quiero saber qué es S de T2. T2 está aquí. S, voy hasta la gráfica. Acá. Pongo este punto en el eje Y, o sea que vale menos 2. ¿Listo? Quiero hacer de colorcitos esos para que usted lo fije. Menos. Ahora voy con S de T1. ¿Quién es T1? Este valor. Voy hasta la gráfica. Lo llevo hasta el eje Y, vale 2. ¿Quién es T2? T2 este valor. Menos, perdón, 1. Menos, ¿quién es T1? Este valor, menos 1. Arriba me da menos 4, abajo me da 2, o sea que esto da menos 2. ¿Listo? O sea que la velocidad media de esa partícula que se está moviendo, como se mueve esta gráfica, es menos 2. Significa que su velocidad está bajando, porque es negativo. ¿Listo? Es como si yo voy en un carro por la Cali y el semáforo me cambia a rojo, yo tengo que frenar. O sea que mi velocidad cambia de mayor velocidad a menor velocidad, significa que su variación es negativa. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Creo que no hay preguntas, profe. ¿No? Bueno. Listo. Sigo. Variación instantánea de una función f se define de la siguiente forma. Entonces, si usted se da cuenta, este pedacito fue el que trabajamos. Ay, perdón. Aquí, ¿cierto? Mírelo. F de B menos F de A sobre B menos A. Eso es lo que está aquí. Y ahora, si yo le aplico el límite de esa función, entonces digo que esto se llama variación instantánea. ¿Listo? Dice, el desplazamiento de un automóvil en metros está en función del tiempo en segundos, está dada por la expresión S de t sobre 2/3 de t al cubo más t. ¿Listo? Dice calcular la velocidad media en el intervalo de 0 a 3. Ok. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a calcular f de 0. Esto me queda 2/3, 0 al cuadrado, más